Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Pruftechnic España. Hoy vamos a hablar de los marcadores de frecuencias, que son aquellas frecuencias que caracterizan el comportamiento de cualquier grupo o máquina. Bien, ¿dónde podemos encontrarlos en Omnitrend? Es bien sencillo, nos tenemos que ir a la pestaña de herramientas, marcadores de frecuencia, ya lo vimos un poquito en el anterior con el tema de los rodamientos, y vamos a empezar con las características de máquina general. Bien, clicamos en máquina general, entonces nos va a salir un recuadro donde nosotros aquí directamente vamos a poder añadir de manera manual, si ya conocemos las frecuencias que caracterizan cualquier grupo, cuáles son las mismas. Podemos hacerlo de dos maneras. Primero editamos para crear uno nuevo, escribimos por ejemplo reductora 01 o 1, le damos a añadir y entonces nos pide etiqueta. ¿Qué frecuencia queremos introducirle a este grupo? En este caso hemos puesto Girmes Frequency 1, frecuencia en grane 1. La podemos introducir como un valor relativo, o sea 35 por, en este caso 35 veces la velocidad del grupo, o podemos introducir la frecuencia también directamente en hercios. En este caso ponemos la frecuencia en grane número 2 y por ejemplo 530 y pico hercios. En cualquier momento, si nos hemos confundido, nos hemos liado y demás, no pasa absolutamente nada. Seleccionamos la frecuencia que queremos editar o cambiar, cambiamos de relativo a absoluto, el valor de las frecuencias características, aceptamos y ya tenemos las frecuencias características bien definidas en este grupo. Bueno, los siguientes marcadores que vamos a ver, que hemos visto en las pestañas, son los que hacen referencia a los rodamientos. Esto es bastante más sencillo, como vimos el otro día. Nosotros tenemos una serie de librerías con varios fabricantes. Simplemente importamos el fabricante que nos interesa y elegimos el rodamiento, pero en el caso en el que queramos introducir un rodamiento de manera manual, porque no existe el fabricante o es muy específico, simplemente le daremos a editar nuevo, pondríamos el nombre del rodamiento, podríamos añadir también el fabricante, y luego una serie de características que normalmente deberían de ser conocidas o dadas por el fabricante o el proveedor de la maquinaria o el rodamiento. En este caso introduzco un nombre cualquiera, genero, le doy a guardar y ya lo tengo. Puedo crear uno nuevo también, ponerle un fabricante. Normalmente yo os recomiendo que a todos aquellos que creéis de manera manual le pondráis como nombre fabricante manual o el que vosotros prefiráis, y entonces una vez le damos al fabricante podemos tenerlo ahí como un desplegable. Por lo tanto, simplemente clicando en el desplegable nos saldrán todos los que tenemos con sus librerías y al mismo tiempo aquellos que hemos introducido de manera manual, como vamos a ver ahora. Seleccionamos manual, vemos que están solo esos dos. Para que veáis cómo funciona, cambiamos a FAG, volvemos a manual y aquí tenemos los dos que acabamos de crear en el ejemplo. Bien, por último vamos a ver el tema de los marcadores de frecuencias de engranes o reductoras. Los siguientes marcadores de frecuencia, como hacen referencia al tema de las reductoras, vamos a recordar un poquito las fórmulas que suelen emplearse. Bueno, en el ejemplo que he puesto aquí son 3 ejes con 4 horas dentadas. Recordemos que las frecuencias de engrane van en relación con las RPMs de un eje y el otro el número de dientes de 1 y 2, con lo cual, por ejemplo, la frecuencia de engrane de A sería las revoluciones del primer eje por el número de dientes de la rueda 1, es igual a las revoluciones del segundo eje por el número de dientes de la segunda rueda. Vale, ¿cómo lo introduciríamos en Omnitrend? Pues es bien sencillo, solo tenemos que conocer el número de dientes de todas las ruedas y las revoluciones de entrada. Bueno, en el primer desplegable lo que nos va a pedir es qué tipo de reductora o de engranaje tenemos en la máquina. Entonces seleccionamos el tipo de engranaje y a partir de ella es completar los campos. Pues primero el nombre, pues por ejemplo reductora 01, el fabricante, en este caso vamos a poner el nombre de nuestra empresa, la velocidad de referencia, velocidad de entrada para los cálculos de las frecuencias y el eje de referencia, que es el eje que tiene esta velocidad que acabamos de introducir. A partir de ahí ya se trata de ir añadiendo etapas. Pues como vemos tenemos la entrada eje 1, rueda 1, número de dientes. Aquí voy a poner una reductora que tenemos en un contrato. Entonces pues número de dientes de la primera rueda 23 y en el segundo eje pues número de dientes 65. Y aceptamos. Entonces ya veis que aquí ya tenemos una serie de datos, la velocidad de entrada, la velocidad de salida del segundo eje. De acuerdo, abajo tenemos un pequeño resumen de las frecuencias ya calculadas. Seguimos hasta introducir el tercer eje.
Aquí, como veis, el segundo eje recuerda el número de dentes de la rueda 2, pero en este caso es el número de dentes de la rueda 3. Ponemos el número de dentes de la rueda 3, que son 21, y en el eje 3 el número de dentes de la rueda de salida, que son 106. Vale, damos a aceptar y entonces él ya va a calcular automáticamente todas las frecuencias relacionadas con esta reductora a través del primer eje, con la velocidad del primer eje. ¿De acuerdo? Bien. El software se encarga de calcular todas las frecuencias relacionadas y, como podéis ver al final, también incluso la relación de engrane. Aquí tenemos un pequeño resumen de todo lo calculado. Bien, aquí os estoy mostrando un pequeño Excel que me he hecho rápidamente con las fórmulas para que veáis que los cálculos de las frecuencias coinciden perfectamente con las que el Omnitrain ha hecho automáticamente. En cualquier momento, después de haber creado una reductora, podemos cambiar las velocidades de entrada, la referencia de los ejes, que él automáticamente va a volver a recalcular todas las frecuencias. También podemos cambiar los ejes de referencia. Me explico, si en vez de tener, por ejemplo, la velocidad de referencia de la entrada del eje 1, la tenemos en el eje 2, porque salen dos salidas de una misma reductora, pues en cualquier momento podemos cambiar cuál es el eje de referencia para que él recalcule todo el resto de frecuencias del montaje de este tipo de reductoras. Bueno, hasta aquí llegaría este video tutorial. Espero que les haya sido de ayuda y, como siempre, si tienen alguna duda o consulta, no duden en enviarnos un email o llamarnos por teléfono. Un saludo y hasta el próximo video tutorial.